Hola, bienvenidos a Padres a Medianoche, yo soy Juan Carlos. Yo soy Liz. Ahorita cerca de la casa hay un salón de eventos, hay una fiesta que trae buena música, entonces esperemos que no se esté metiendo mucho el sonido. Aquí donde nosotros grabamos sí se mete, pero esperemos que en la grabación no se meta tanto. Hoy queremos como retomar un poco temas de crianza, aunque no es el enfoque principal de este podcast, pero no solo de crianza sino de dinámica familiar, porque esta idea que vamos a hablar hoy la hemos intentado instaurar prácticamente desde que nos casamos, y es una idea un poco sencilla de explicar pero un tanto difícil de aplicar. Es generar en nuestra casa un ambiente de gracia, un ambiente donde entendemos que somos de un Dios de gracia y queremos reflejar esa misma gracia unos a otros, yo con mi esposa conmigo, con nuestro hijo, con aquellos que llegan a venir a nuestra casa cuando tenemos invitados, y que en general la dinámica sea el poder estar mostrando la gracia de Dios en todo momento y en cada área. Y a final de cuentas puede resultar un poco difícil porque solemos hablar de gracia y casi siempre queda como una palabra ambigua, una palabra muy propia ya del idioma cristiano. Y la gracia no es ni más ni menos que recibir un favor que no mereces. Y esa es la dinámica que llevamos un poco en la casa. Quiero hacer la aclaración, las cosas que vamos a hablar el día de hoy son cosas que nos esforzamos por hacer, pero que no hacemos perfectamente y no estamos cerca de hacer perfectamente, nos equivocamos, tenemos errores, la hemos regado muchas veces en eso, pero la intención es tratar de hacerlo lo mejor posible y tratar de honrar a Dios al tratar de reflejar su carácter de la forma más adecuada y más fiel posible. Y la verdad es que si tú eres recién casada o recién casado, te puede ayudar un poco, o si ya llevas años y no tienes una idea de qué es esto, ni tampoco lo has intentado, creo que es una buena oportunidad para intentarlo. Y no solo como mamá, papá en casa, sino tal vez en otras áreas, puedas también llevarlo a cabo, ¿no? En el trabajo, con empleados, como jefe o bueno, en cualquier área. Y bueno, pues principalmente hablamos desde nuestra experiencia. Y bueno, pues yo me remonto al pasado siempre porque creo que es una buena referencia para darme cuenta en qué punto empezó un cambio. Y lo digo así porque me acuerdo que cuando recién nos casamos, pues era muy difícil. Era muy difícil porque yo venía de un modelo donde si me peleaba con mi hermana y teníamos conflictos de hermanas cuando vivíamos en casa con mi mamá, pues podíamos hacer y deshacer, pero la forma de identificar que ya me había perdonado o que yo la había perdonado era porque ya nos hablábamos bonito o nos dábamos una sonrisa mutua y era ya hubo perdón, continuamos nuestro camino y vamos a seguir, ¿no? Todos felices y contentos, y ahí se acaba todo. Y bueno, sorpresa, cuando ya nos casamos, no funcionaba igual en casa, o sea, no funcionaba igual con mi esposo. Para mí fue muy difícil, batallé mucho con este tema, porque creo que eso, más allá de no saberlo, creo que se llama soberbia, orgullo. Creo que tenía mucho orgullo como para ser capaz de ir y pedir un perdón, porque me costaba mucho. Y bueno, pues ahí comenzó nuestra historia y nuestras batallas, porque pues obviamente pues ya como casados, si tú eres casado, entenderás qué significa eso y cómo vienen diferentes conflictos al día. La verdad es que pueden ser pequeñas cosas. Y bueno, pues ahí me costaba mucho buscar la manera de contentar a mi esposo porque él no era como yo. Sí, ha sido un viaje complicado y a la fecha ha sido corregir mucho,
Pero sí, lo que dices es bien cierto, o sea, la importancia que yo le doy, y esto creo que surge más de mí que de mi esposa, el tratar de fomentar esto y la importancia que yo le doy a la comunicación. Y ojo, al hablar de este tema no estamos hablando de que nuestras familias lo hicieron mal. Ellos lo hicieron lo mejor que pudieron con los elementos que tenían a mano. Simplemente nosotros, al ir leyendo la Biblia y entender una forma diferente de cómo es la familia, yo vengo de una familia no cristiana, mi esposa viene de una familia cristiana, pero con papá ausente, entonces la dinámica se vuelve muy diferente. Y una de las cosas que yo tenía muy claras, porque la Biblia lo dice, es comunicar, tanto confesar el pecado como el aprender a recibir a aquel que se equivoca. Y esa dinámica que comenta mi esposa de a veces para mí era muy, muy fácil, porque de verdad lo sentía, el acercarme y pedirle perdón, y ella en la dinámica que traía de repente con ley del hielo o déjame hasta que se me quite solo. Que se me quite solo, exacta, para mí chocaba. Y parte del ambiente que hemos empezado a generar es aprender a ceder también. O sea, yo ya sé, yo puedo llegar y pedir perdón, y puede ser que ella lo reciba, pero no está lista para seguir adelante como si eso ya hubiera pasado. No es el 100% de las veces, pero a veces sucede. Y ella tiene que reconocer que yo me equivoco grandemente, y para mí es muy fácil pedir perdón, pero porque realmente lo siento, y ella recibirme en eso. Entonces mucho de la dinámica en nuestra familia es ceder y tratar de entender al otro en sus debilidades y batallas, pero es importante el comunicar, porque yo recuerdo mucho, parte de nuestra dinámica recién casados era enojos, y ella me dejaba de hablar, yo me enojaba más y dejaba de hablar. Creo que difícilmente llegamos a pasar más de un día peleados, pero era evidente, si no hablábamos no se arreglaban las cosas, no había una solución del problema, aunque de repente ya como que queríamos tratarnos como si nada hubiera pasado, pero se seguía sintiendo que aún no había una solución real. Entonces era parte de la dinámica que hemos intentado fomentar en nuestro hijo, incluso es: pide perdón cuando te equivocas, porque va a ser la forma en que vas a ser recibido de nuevo. Y mi hijo ya lo tiene muy claro. Cuando se equivoca, ya sea a propósito o no, su respuesta inmediata es pedir perdón. Y ese perdón hay un abrazo, hay una reconciliación, hay un contacto físico de nuevo. Y es bien importante el comunicar no solo con palabras, sino con actitud también. Porque puedes decir, sí te perdono, o puedes decir, oye, quiero que me perdones, pero tu actitud sigue siendo severa, sigue siendo soberbia, sigue siendo altanera, molesta, o sigues caminando como si esa persona fuera una sombra en tu casa y es inexistente. Sí, exacto. Yo me acuerdo que así eran nuestros conflictos en casa, en casa de mi mamá. Entonces, como dice mi esposo, al final de cuentas, como fuimos, de algún modo, nuestros papás vivieron de cierto modo, también ellos traen un antecedente, ¿no? Y hoy por hoy, gracias a Dios, por gracia de Dios, podemos experimentar algo distinto y procurar lo mejor. No somos perfectos, como dice mi esposo, no hemos llegado a la perfección, nos falta muchísimo, un camino largo por recorrer, pero ya sabemos dónde está ese punto clave para poder realmente mostrar gracia en casa con nuestro hijo, entre nosotros. Y bueno, la ley del hielo ya no es ninguna opción para nosotros. La verdad es que eso ha cambiado mucho. Y al día de hoy, pues siempre tratamos de no dejar pasar las cosas. Y sobre todo, como dice mi esposo, o sea, no solamente lo difícil de una cosa es pedir perdón y la otra cosa es recibir el perdón. Entonces tenemos que estar dispuestos
a recibirlo, ¿no? Porque también esa es la otra parte donde tú decides recibir a esa persona, mostrar gracias, y si tú no cometiste el error, de todas maneras es difícil porque pues hay orgullo, ¿no? De, me heriste y demás. Entonces creo que por lo menos en esto yo puedo decir que ya hemos caminado un gran recorrido y hoy por hoy pues entiendo las cosas un poco distinto y he aprendido a cambiar en este aspecto. Y lo que dice mi esposo es bien cierto, o sea, no solamente es sí, porque yo soy muy así, o sea, puedo decir sí, pero si mi actitud es muy evidente que pues es un no, es un no te recibo todavía, porque me conozco, o sea, soy así de carácter, pero y mi esposo sabe, o sea, el momento en el que él me viene a pedir perdón y yo lo recibo y hay un abrazo de por medio, no sé, una palabra de amor o lo que sea, no, ya me perdono. Entonces eso cambia mucho la dinámica. Mucho. Sí, y justo es lo que hemos estado haciendo en casa con nuestro hijo, pues procurando que él también sea muy consciente de eso, ¿no? Y cómo él la recibe y cómo él también busca recibirla, ¿no? Y ahorita que estabas diciendo eso, me cayó como el 20 de... También mucho es ubicarnos en lo que comentabas al principio, de dejar soberbia. ¿Por qué? Porque la Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Dios es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Entonces, si Dios nos recibe cuando le confesamos lo que hemos hecho mal, ¿por qué yo voy a tomar la posición de no, yo no soy merecedor de perdonarte? Tú no eres merecedor de mi perdón, y te amuelas. Y con eso entra otra dinámica, que es unos a otros levantarnos cuando caemos y cuando reconocemos errores o pecados, el levantarnos, el afirmar otra vez a la persona, el recordarle que él no es su error, que él no es lo mal que hizo, que él no es la mala actitud que tuvo, sino levantarlo en esta misma dinámica de 1 Juan 1:9, limpiarnos de toda maldad. Y Dios nos trata de esa manera. Y entonces, si queremos reflejar de manera fiel el carácter del Dios que decimos en que creemos, pues lo mejor que podemos hacer es, ok, está bien, te equivocaste, no lo vuelvas a hacer, que eso sí es algo que Jesús dice, vete y no peques más. Y sigamos adelante. No nos cansemos de darle una oportunidad más al otro. Mi esposa tiene una maestría en darme una segunda oportunidad a mí, que está sacando ya doctorado ahorita con mi hijo. Porque somos difíciles, yo soy torpe. Hace unos días pedimos quesabirrias aquí en la casa y mi esposa me pone mi consomé en el piso. Para que no lo vayas a tirar. Porque estábamos comiendo en la mesa de mi hijo porque estábamos viendo una película. Queríamos hacer como un tipo picnic. Para que no lo vaya a tirar, yo digo, pues ¿quién crees que soy? Lo pongo en la mesa y que 5 minutos, como 2 mordidas a mi quesabirria llevaba, cuando ¡pum! Todo el consomé encima. Y yo me sentí mal y me enojé porque manché la mesa de mi hijo. O sea, para mí se me vino el mundo encima. Y cuando yo ya estaba un poco más tranquilo, lo único que le alcancé a decir a mi esposa fue, ¿me perdonas? Porque yo sabía que había hecho algo mal, aunque no se lo había hecho a ella. Y su reacción no fue de, sí te perdono, estás bien sonso y vámonos. Eso lo hizo después, ya en el chiste. Pero en ese momento fue abrazarme y dejarme llorar y recordarme que, aunque soy torpe, yo no soy mi torpeza, soy mucho más que eso. Entonces, parte de esta dinámica es levantarnos a recordar que ya no somos nuestros errores, que ya no somos incluso nuestros enojos, sino que Dios nos hizo algo distinto. Y que eso no te define, ¿no? Yo creo que muchas veces, no sé, me viene a la mente en la crianza cuando constantemente le repites a tu hijo algo sobre algún error y demás,
se identifican con eso, ¿no? Y tal vez esto pues, de algún modo daña su, ¿cómo se puede decir? Su autoestima, su forma de percibirse ellos mismos. Su identidad. Ajá. Daña su identidad. Y los lastima de aquí a 1000 años, ¿no? El tiempo que ellos puedan entender y ver las cosas diferentes por gracia de Dios y ser sanados. Pero sí, o sea, y en esta dinámica, pues, yo ya sé, por ejemplo, yo ya sé cómo es mi esposo, ya sé cuáles son ciertos detonantes y pues ya sí como que cuando sucedió eso fue como queriendo ayudar a recoger, pero él como enojado y yo así como que... ok, entonces... Es que cuando me pasan esas cosas yo me enojo y mi forma de autoflagelarme es yo necesito limpiarlo y hasta que no sienta que ya quedó bien limpio, no me siento bien. Y mi esposa ya entiende esa dinámica. Entonces ya nada más le alcancé algún trapo, rescaté algunas cosas y pues ya, me senté, seguí comiendo, que pasara un poquito la tempestad y dije, bueno, y ya pues al final ya que me pide perdón pues por la respuesta que tuvo, mi hijo así ni en cuenta, estaba bien entretenido con la película, él dijo aquí, yo sigo comiendo, lo bueno que a él no le inundó el desmole. Y a lo último que dije a mi esposo fue, qué bueno que compraste dos desmoles, así nos quedó uno para los dos. Entonces eso fue como que romper un poco la tensión también que teníamos. Pero después de lo que pasó. Sí, también es importante como aprender a leer los tiempos y aprender o sea, para generar un ambiente de gracia debe de haber convivencia. Si por alguna razón tú con tu pareja o con la persona con la que vives o las personas con las que vives es de entrada por salida, no hay comunicación, no hay convivencia, difícilmente va a haber un entorno de gracia. ¿Por qué? Porque no hay esa comunicación. Y yo he aprendido a comunicarme con mi esposa y ella ha aprendido a comunicarse conmigo cuando algo está bien, cuando algo está mal. Y es bien bonito tener esa comunicación porque lo vemos ya en nuestro hijo, que ya es capaz de comunicar esas cositas, ya es capaz de decir tengo miedo, o ya es capaz de mostrar su alegría, es capaz de incluso decir no quiero hacer esto porque me da vergüenza, o incluso decir no quiero hacer esto porque no tengo ganas. Y cuando son cosas que tienen que hacer como recoger sus juguetes, pues es ok, yo te ayudo, pero hay que hacerlo juntos. Y son cosas que hay que cumplir. Y cuando son cosas que no hay que cumplir, como hoy no me quiero bañar, pues está bien, hoy no te bañes. Y eso es un ambiente de gracia. Ok, tú escogiste esto, vale, pero le estamos dando la libertad que él se comunique. Y ya lo hablábamos en el episodio sobre las dudas. Dejarlo comunicar en esas cositas, estamos apostándole a que a futuro él tenga la libertad de hablar de otro tipo de temas. Pero como continuando un poco, no sé si quieras agregar algo más ahorita. No. Continuando un poco con esto, también parte de lo que procuramos en nuestra casa con esta mentalidad es ser afirmados, como ya lo dijimos, el recordarnos que no somos lo malo que hemos hecho, sino el recordarnos todo lo bueno que Dios ha hecho en nosotros, cómo Él ha sido bondadoso, cómo Él incluso nos ha dado dones, talentos, habilidades, capacidades y honrarnos de esa manera el uno al otro y mostrarnos ese amor, el hablarnos con palabras bonitas también. Sé que soy un poco cursi, pero créeme, y lo digo a hombres, el escuchar que tu hijo llama a su mamá como bonita es porque ha escuchado a su papá que así se comunica con ella. Entonces es ser afirmados, es ser animados. Posiblemente algunos de ustedes lo sepan, posiblemente algunos no. Mi esposa es la que tiene este espíritu emprendedor. Yo soy cero así. Y ella es la que tenía fácil un año, no todos los días, pero sí de vez en cuando diciéndome, ¿cuándo empiezas el podcast? Porque alguna vez le platiqué que quería hacer algo así y no me animaba, la verdad. Y ella empezó hace unos meses con un canal de YouTube, con su proyecto,
y me empezaba a animar y ser animados en cosas que ella ve que yo soy capaz y animarme a enfrentar ese reto, así como yo la he animado en muchas otras cosas. Y así, por ejemplo, también con nuestro hijo, le encanta escalar, le encanta saltar, le encanta ponerse retos de saltar de un sillón a otro, de escalar un colchón cuando está limpiando mi esposa. Y animarlo a, ok, tienes que hacerlo con cuidado, pero sí puedes, como que no apagarle ese deseo que él tiene. A eso me refiero con ser animados, a el aprender a ver a la otra persona y decirle, vas, arriésgate. Y si te equivocas, pues aquí estamos para recibir el golpe juntos. Pero no dejar que esas habilidades, talentos e incluso dones que Dios nos ha dado sean apagados por el qué dirán, por el miedo, por el fracaso o porque somos de cierta manera y nosotros no hacemos eso, o cualquier infinidad de razones, sino el ser animados a que uno sea capaz de explotar el 100% de su potencial, porque Dios nos hizo para ser lo más excelente posible con lo que nos ha dado. Entonces el animarnos en eso es importante también en esta dinámica que queremos hacer. Ajá. ¿Qué más? Eso es todo. Y lo último como en esta línea de pensamiento, aún hay otras cositas que me gustaría mencionar, es el aprender a mostrarnos amor. Y eso es un tema, para mí es muy fácil. Aunque mi familia no es cristiana, sí crecí en un entorno donde yo como hijo, pues me era fácil saludar a mi papá de beso, abrazar a mi mamá, estar ratos sentados con ellos, abrazarlos, o sea, esa dinámica a mí me es muy fácil, a mi esposa no, y para mí es muy fácil ser afectivo, ser muy de tocar, de abrazar, de besar. Y mi esposa no, mi esposa es la que ha tenido que crecer en eso, y yo he tenido que aprender a que si ella no me da un abrazo, no significa que no me ama. Pero es el aprender a mostrarnos amor a su manera. La forma en que mi esposa me muestra amor es cocinándome, es diciéndome algo que me afirma, es simplemente detalles pequeñitos, pero que ella piensa para mostrarme a mí. Y mi forma de mostrarle amor es decirle palabras bonitas, es abrazarla, acariciarla, besarla, como esa dinámica. Y ahí creo que hemos logrado conseguir algo bien, porque es normal que estemos con nuestro hijo y de repente busca estar encima de uno, o de repente se estira, te da un besito y dice te amo. O por ejemplo, cuando tú vienes y me das un abrazo, ya sabemos que es un que en menos de 5 segundos va a llegar él para quiero. el abrazo. Entonces él queda en medio, nos abrazamos todos. Entonces como que hace, ¿qué será? El domingo pasado, bueno, fue el Día del Padre. Pues fue algo muy espontáneo. Puse una canción y me puse a bailar con mi esposo. No solemos bailar, pero nos pusimos a bailar. No sabemos bailar. Tampoco sabemos bailar, pero la canción, pues estaba padre, ¿no? Entonces, al final nos pusimos a bailar él y yo. Mi hijo se baja del trampolín y dice, yo también quiero bailar. Entonces, pues, él ya sabe que también se une a este grupo a estos momentos de cariño, ¿no? Que yo creo que son momentos especiales y él ya los está viendo. Y yo creo que, pues, por mi parte, pues, fue lo difícil para mí, porque no era común, o sea, no teníamos a papá cerca, entonces, pues, este tipo de momentos, pues, no sucedían, ¿no? Mi mamá siempre, pues, trabajando, ocupada y haciendo muchas cosas, y también ella no experimentó este amor de papás, entonces, al final de cuentas, pues, ella siempre nos mostró su amor con hechos, ¿no? Yo lo llamo así, con hechos, con detalles y ese tipo de formas en la que ella mostraba su amor. Y a la fecha, hoy,
tal vez no logró romper esa barrera con nosotros, pero lo ha logrado con su nieto. Cosa que yo puedo identificar muy bien porque yo he roto esa barrera con mi hijo. Entonces creo que Dios nos da la gracia en diferentes formas, en tiempos, pero nos deja experimentarlo. Y hoy mi mamá es la más cariñosa, ya le dice mi amor, mis amores, nos dice, o sea, ya nos muestra un amor diferente a como yo lo experimenté más chavita, pero con mi hijo lo hace bastante y yo con mi hijo lo hago mucho y mi esposo decía, ¿por qué eres exactamente igual conmigo? Pero, pues es que no sé, o sea, no es no es nada contra ti, solo que como mamá hoy ha sido distinto el poder mostrarle este amor a mi hijo. Y con mi esposo pues ahí la llevo, ¿no? Sí, y creo que también parte de la gracia es entender que cada persona va a expresar su amor de forma diferente. Lo que decíamos, yo soy mucho del abrazo, del beso, del contacto, y mi esposa no, pero aprende a recibirlo de mí. Mi esposa es más de a preparar cosas en casa, terminar detalles, dejar cosas listas, de repente comprar algo en la tienda como más estos regalitos o estos pequeños actos de servicio. Su forma de mostrar amor. Mi esposa es una mujer que ve un desperfecto en la casa y quiere dejarlo listo porque le gusta que la casa sea un hogar y no sea simplemente un lugar donde entras, duermes y te vas, sino sea un entorno donde queramos estar. Y esa es la forma en cómo ella expresa su amor, y yo he tenido que aprender a recibir eso, aunque a mí me gustaría otra cosa y ella ha tenido que aprender a recibir lo que yo doy, aunque a ella le gustaría otro tipo de cosas, como que yo fuera más activo cuando toca hacer qué hacer. Me cuesta un montón y parte de mi forma de mostrar gracia es esforzarme en hacer eso, y parte de la forma en que ella muestra gracia es esforzarse en tener este tipo de afecto hacia mí. No es malo que uno tenga un afecto diferente, simplemente venimos marcados por el entorno en que crecimos. Ya lo hablamos cuando tratamos el tema de cosmovisiones. Entonces es como una nueva familia en Cristo Jesús, aprender una dinámica diferente para yo amarla a ella y ella amarme a mí, de la forma en como a cada uno nos diseñó Dios para entender, no para entender, para entender y aplicar el amor a cada uno. Entonces es bueno, de repente es necesario, más bien, si quieres mostrar un entorno de gracia, ceder. No puedes vivir aferrado a es que así he hecho las cosas toda la vida, sí. Y así tienen que ser, porque estás conviviendo con alguien más, y alguien que está tan roto como tú, porque vivimos en un mundo lleno de pecado y que necesita recibir esa gracia que tú también has recibido de parte de Dios, y necesitas ser afirmado, necesitas ser amado, necesitas ser confirmado, necesitas ser perdonado, necesitas saber que hay un Dios real que le muestra esa gracia, y que la forma en que se la muestra es a través de su pareja, de sus hijos, de sus papás, dependiendo del entorno en que te muevas familiarmente. Sí, claro, no es cuestión de aferrarnos a esto soy y no voy a cambiar, porque entonces no hay comunicación, se rompe esa posible comunicación entre parejas sobre todo, y creo que sí es la parte pues no podemos poner como pretexto, ¿no? Yo el hecho de cómo fui creciendo, sino es esforzarnos en hacer las cosas diferentes, ¿no? En procurar lo mejor para nuestro esposo, para nuestros hijos, nuestra familia, y alrededores, ¿no? Pensando en esto que también la Biblia menciona, ¿no? Que nos esforcemos en la gracia, también nos llama a esforzarnos entonces creo que esto también es parte de, y no podemos
negar esto a las personas que están cercanas a nosotros, sobre todo nuestra familia. Uh-huh. Los más próximos, ¿no? Con los que convivimos todo el día, con los que estamos ahí constantemente. Y bueno, pues a mí me ha tocado experimentarlo, sobre todo con mi hijo, porque pues con él estoy todo el día. Entonces, pues sí, siempre va a haber algo y yo, o sea, la verdad es que me cuesta también todavía, pero de repente cuando él ya sabe que yo ya llegué a un límite de no, ya estoy enojada, sí. Él sabe y me ve, entonces no se queda así como que nada pasa, él sabe que algo está pasando, yo me estoy manteniendo al límite para mantenerme con calma, y ya lo que él hace es buscarme y pues decir, mamá, perdón, ¿no? A sus palabras, a su manera, porque pues todavía no pronuncia bien todas las letras, pero dice, mamá, perdón. Y cuando hace eso me rompe, o sea, me rompe y ya es una forma de poder decir, sí, ¿no? Ven, Uh-huh. te abrazo y vamos de nuevo, ¿no? Entonces creo que eso es lo padre de decidir dejar de ser o hacer lo mismo que antes hacíamos, o cómo respondíamos más bien. Uh-huh. Y ya como para ir terminando, quiero dejar bien claro esto. ¿Por qué hemos decidido, mi esposa y yo, tratar nuestro hogar de esa manera o tratar de crear este entorno de gracia en que pueda crecer mi hijo, en que nosotros nos podamos mover? Es porque tenemos bien claro que queremos comunicar una cosmovisión, que es un sistema de creencias específico, que es el cristianismo. Y el cristianismo nos habla de un Dios que perdona, que ama, que exige perfección, pero que ha prometido enviar a su Espíritu Santo para vivir con nosotros y ayudarnos a llegar a eso, que perdona nuestros pecados, que nos levanta, que nos limpia y que nos sigue recordando que debemos de cumplir aquello en que nos ha puesto a hacer. Y eso es la dinámica que tratamos de llevar, por eso hablamos de acompañar, de mostrar afecto, de hablar de forma cariñosa, de perdonar pecados, de recibir a los otros cuando se equivocan, y principalmente porque con nuestro hijo la intención es darle la libertad de preguntar y de que va a recibir una respuesta. Si yo soy incapaz de mostrarle a mi hijo que cuando se cae lo puedo recibir y darle un abrazo, ¿cómo él va a tener la confianza de acercarse a mí cuando tiene una duda que es a lo mejor más pequeño? Pero si con lo grande no lo recibiste, con lo pequeño va a ser difícil que se acerque. O sea, si con la herida no fuiste capaz de apapacharlo porque tú le dijiste que no saltara así del sillón, cuando se cayó no lo apapachaste, difícilmente cuando él crezca va a sentirse con la confianza de esto tan absurdo menos lo va a querer tratar. ¿Por qué? Porque es tan pequeño y tal vez es tan tonto para un adulto que un hijo llegue con una pregunta, con una duda y con una facilidad que tú le des una respuesta real y auténtica. Así como ahorita que nuestro hijo es pequeño, sufre una herida y tratamos de darle un consuelo auténtico. Justo el día de hoy nos pasó, mi hijo no sé qué quería hacer, creo que nos quería enseñar unas cosas, me quería enseñar unas cosas que están preparando para su cumpleaños, y al querer bajarse del sillón, no sabemos qué maniobra hizo, pero se tropezó con el respaldo del sillón y dio una marometa. No cayó feo, pero sí cayó muy aparatoso. ¿Todo bien? No lloró al momento, pero al momento en que lo cargó, mi primer pregunta fue, ¿estás bien? Me dice, no, y le digo, ¿fue más el golpe o el susto? Y su respuesta fue el susto. Entonces ya con eso yo ya sé qué tipo de consuelo darle. ¿Por qué? Porque el consuelo no es, ok, vamos a sobar, el consuelo es, ok, ¿qué sentiste? ¿Cómo te sentiste? Ya pasó el susto y tratar de llevarlo por eso. Pero si yo no me tomo el tiempo, porque yo le he dicho infinidad de veces que no salte en el sillón y que no lo haga de esa manera, si yo no me tomo el tiempo de ir por él
por decirle, ya ves, te dije que te iba a pasar eso, él va a empezar a generar un rechazo hacia mí. ¿Por qué? Porque si él entiende que yo ya le he explicado esas cosas y que porque yo ya se las he explicado no debe de regresar con preguntas o con heridas por esas cosas, pues ahí ya valió completamente. Ya he dejado de reflejar el carácter de Dios, que Dios nos recibe con nuestras tonterías, con nuestras dudas, porque es un Dios de gracia, es un Dios que se complace en mostrar gracia. Y mi hijo debe de entender que yo soy alguien que se complace en mostrarle gracia en sus dudas, en sus heridas, en sus errores, en sus pecados. Sí, yo pienso en esto cada vez que digo, ¿cómo es Dios conmigo, no? Y digo, Señor, estoy muy lejos de ser como tú eres. Y me siento mal también porque digo, o sea, me cuesta mucho a veces cuando yo doy una advertencia a mi hijo, decir eso, ya te había dicho, ¿no? Que esto no lo hicieras. No, pues sí. Entonces me cuesta mucho. Entonces creo que he logrado llegar y consolar, pero no falta el regaño. Entonces decía una historia mi mamá de mi abuelo que la correteó un perro y la mordió cuando era niña. Entonces mi abuelo pues llegó bien enojado, pero a darle sombreras. A ella. Sí, porque la había mordido el perro, o sea, entiendo, o sea, mi abuelo también, en ese momento no era cristiano y también vivía una vida difícil, pero pues también era de carácter. Entonces, pues, dice mi mamá, en vez de consolarme, nomás me vino a regañar, porque me mordió el perro, ¿no? Y me acordé mucho de esa historia, digo, sí, sí me identifico, porque digo, ven, te consuelo, pero luego te regaño, ¿no? Entonces, digo, creo que hay una medida y un balance, pero que nuestra primera respuesta no sea enojo, ¿no? Porque ya veo a mi hijo, ya me dijo y lloro o no lloro, aunque sí me dolió, ¿no? Entonces, si estás bien, a ver, ven, ¿dónde te pegaste? Te sobo. Entonces, procurar, y si ya hemos caminado en errar en esto, pues corregirlo, ¿no? No estamos tarde para cambiar eso y para procurar hacerlo de la mejor manera. Y yo soy la que está en la lista como número 1 hoy para cambiar esa respuesta, porque pues yo creo que pues el carácter a veces nuestra carne nos gana, ¿no? Nuestro enojo. Y más que regaño es corrección, lo que yo le decía a mi hijo, mira, cuando te vayas a bajar el sillón tienes que hacerlo sentado y de esta manera. ¿Por qué? Porque la gracia no significa que entonces vas a poder hacer lo que tú quieras y no va a haber consecuencias. No, consecuencias sí va a haber, pero son suficientes las consecuencias del golpe que te diste, son suficientes las consecuencias de que te muerda el perro. Pero necesitamos explicar qué es lo que sí se debe de hacer, no solo lo que no, porque Dios nos trata así. Dios no nos quiere rebeldes, libres pero rebeldes. Dios nos quiere libres y perfectos. Y lo vemos con nuestro hijo. Sí, queremos que experimente todas las posibles experiencias que se pueda y que aprenda a brincar 5 metros en salto de longitud, pero también queremos que lo haga de la forma correcta. Y hay un lugar donde puede saltar, que no es el sillón. Y él le cuesta entender eso. Pero ¿qué tanto es eso con un Dios eterno que nos ha aguantado cuántas veces en la misma situación, con los mismos temas, y no se cansa y no se rinde y sigue derramando su espíritu para que seamos mejores? Porque a final de cuentas Dios quiere, y no lo digo con una intención motivacional rara, pero Dios quiere que seamos lo mejor que podamos, porque Él nos hizo para mostrar las excelencias de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable.
Y eso es lo mismo en casa. Yo quiero que mi hijo sea capaz de reflejar a Cristo. Y el primer lugar en donde él ve a Cristo es en mí y en su mamá. Y entonces, ¿cómo yo estoy dándole forma a la imagen que él tiene de Jesús en su cabeza? Y alguna vez escuché que un pastor decía, que a un pastor le preguntaron por su hija que cómo le iba a hacer cuando vinieran con su hija a hablarle del machismo y del hombre opresor y demás. Y que él dijo, no me preocupa, porque ella en casa no ha visto esa figura. El hombre que ella conoce es un hombre que teme a Jesús y que muestra el carácter de Jesús. Y en un entorno de gracia, para mí es bien claro eso, que mi hijo tenga claro cómo es el carácter de un hombre que teme a Jesús, porque Jesús es así con su iglesia, Jesús es así con sus hijos. Y si habla fuerte, si es duro, si corrige, pero porque nos ama. Si no nos amara, nos dejaría libres y rebeldes. Pero busca hacernos libres y con la capacidad de llevar nuestro potencial a lo más que podamos. ¿Hay algo más que quieras decir? Estoy buscando algo que estaba leyendo en esta semana. Es en Isaías 44, 21, 28. A ver, permítanme. Es que de repente anoto y no corroboro. Así, aquí está. Y bueno, aquí dice como título: Jehová es Redentor de Israel. Y dice, acuérdate de estas cosas. Ya así más o menos como yo lo parafraseo. Y dice varias cosas. Dice, acuérdate de estas cosas. 1, mi siervo eres tú. Y lo repite 2 veces en la misma porción. Y menciona, Israel, no me olvides. Entonces aquí coloco mi nombre. Yo te formé. Y luego dice, yo deshice como una nube tus rebeliones y como niebla tus pecados. Vuélvete a mí, porque yo te redimí. Y vemos en la Biblia, en el Antiguo Testamento, constantemente Dios extendiendo su mano, mostrando gracia a un pueblo rebelde, a un pueblo que estaba y luego no estaba, constantemente. Entonces, recordando ahí, tú eres mi siervo, yo te escogí, yo te formé en el vientre de tu madre, yo limpio tus rebeliones, vuélvete a mí, y constantemente diciendo lo mismo, ¿no? Decir, yo te vuelvo a recibir, y por amor de él mismo, no porque Liz es importante, porque Liz es una emprendedora maravillosa. No es porque seamos algo merecedores de su gracia, ¿no? No es por el potencial que tenemos, es porque Él quiere amarnos. Exacto, y entonces Él se deleita en eso, ¿no? Y en que Él escogió a su pueblo, y Él escogió a Israel, y Él constantemente está extendiendo su brazo, porque también recordando, ¿no?, las promesas que había hecho a sus siervos, y manteniéndose fiel. Entonces, yo leyendo esto, pues creo que es algo importante de tener en mente, ¿no? Él ya vino a hacer algo que muestra toda la gracia que podemos recibir hoy, y lo único que cambia, que marca una línea en el antes y el después en nuestras vidas, como hoy a nosotros lo ha marcado, y hoy podemos decir que antes vivíamos del modo que podíamos y entendíamos, y hoy entendemos la gracia que Dios nos ha dado, y por esa razón decidimos vivir en nuestra casa, en nuestro hogar, de manera distinta, y hemos decidido el camino que queremos caminar, con el ejemplo de nuestro Salvador, de nuestro Redentor, de nuestro Dios, y eso hace la diferencia. Exacto. Gracias. Gracias por eso. Me ayudó.
Pues esto sería todo por hoy. Pero gracias por escucharnos una semana más. Nos vemos la siguiente semana. Adiós. Que pasen buen día, buena noche, buena tarde. Nos vemos, nos escuchamos en el siguiente episodio. Bye bye. Bye.